Opositas.com presenta Píldoras académicas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Básicamente seguimos hablando del traductor o intérprete y te dice que va a ser designado entre aquellos que se encuentren incluidos en los listados elaborados por la administración. Pero si hay un caso de urgente y no es posible la intervención de un traductor o intérprete que esté en las listas de la administración, lo que vamos a habilitar a la persona que conozca el idioma y que esté capacitado para ello. Es decir, quien dice que es el intérprete, primero, persona que esté en la lista que lleva la administración de intérpretes. Segundo, en caso de urgencia, llamamos a una persona cualquiera que sepa el idioma. ¿De acuerdo? El intérprete o el traductor designado debe respetar el carácter confidencial del servicio prestado. Pues lógica, ¿por qué? Porque si la relación del abogado con el cliente era confidencial y el intérprete va a actuar entre medio del abogado y entre medio de su cliente, pues también tendrá que respetar la confidencialidad. Por tanto, abogado y cliente, confidencial. Intérprete en sus funciones, confidencial. Cuando se aprecie que la traducción o la interpretación no ofrece garantía, es decir, estamos viendo que el intérprete viene y se ha inventado que sabe en inglés y lo único que me dice es los colores yellow, blue y red, ¿de acuerdo? Yo sospecho, ¿y qué es lo que voy a hacer? Se va a valorar por el tribunal, juez o el ministerio fiscal de oficio o a instancia de parte, ¿vale? A realizar las comprobaciones necesarias para ver si el intérprete está realizándolo correctamente, ¿de acuerdo? Y en caso de que no, pues vamos a designar un nuevo intérprete. Lo mismo pasará si vemos que las personas con discapacidad auditiva, el intérprete no lo está haciendo bien. Se podrá solicitar también un nuevo intérprete. Y esto vamos a aprovechar y vamos a relacionar. ¿Quién iba a valorar que hacía falta un intérprete? Tribunal, juez o ministerio fiscal. ¿Quién valora que el intérprete no lo está haciendo bien? Tribunal, juez o ministerio fiscal. Pero no confundimos con cuando traducimos los pasajes esenciales, ¿quién valora cuáles son los pasajes que dentro del documento esencial no es necesario traducir? Que ese era curioso porque decía juez, tribunal o funcionario competente. ¿De acuerdo? Pasamos al artículo 125. Cuando se ponga de manifiesto circunstancias de las que pueda derivarse la necesidad o asistencia de un intérprete, el presidente del tribunal o del juez, ya sea de oficio, porque se lo ha pedido el abogado o el incapado, comprobará que la persona no conoce de verdad el idioma. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando nos pidan un intérprete nosotros no lo nombramos del tirón, sino primero nos acercamos a la persona que ha pedido el intérprete, vemos si conoce algo el idioma, le hacemos preguntas. Si de verdad vemos que no conoce el idioma, llamamos al intérprete. Chicos, ¿de dónde llamamos al intérprete? Ya lo sabemos, de las listas de la administración, y en caso de urgencia lo llamamos de alguien que conozca el idioma. Es curioso porque luego más adelante en la Lecrim veréis que entre las listas de la administración y la persona que conozca el idioma te van a meter al magistrado, ¿vale? Al maestro que de idioma extranjero. Lo digo porque veáis que aquí no lo mentan, pero luego más adelante lo van a decir. Continuamos. La decisión del juez o el tribunal por el que se deniegue el derecho a la interpretación, por el que no te traduzcan algún documento o un pasaje del documento, o que te rechacen la queja de que el intérprete que no es bueno, siempre por escrito, ¿de acuerdo? Es decir, te dicen que no a la interpretación, tiene que venir por escrito. Te dicen que no a traducirte un pasaje, te lo tienen que decir por escrito. Te dicen que no a cambiarte el intérprete porque solo dice los colores en inglés, te lo tienen que decir por escrito, ¿vale? Si la decisión hubiera sido adoptada en mitad del juicio oral, de acuerdo a alguna de esas tres, ahí no tienen que decírtelo por escrito, porque tú estás delante del juez y como te lo está diciendo de viva voz en la vista y eso se refleja en la grabación, tú lo único que tienes que plantear es protesta a efectos de posterior recurso. ¿Qué recurso es el que cabe cuando me deniegan algo, ya sea en la vista o en la instrucción? No nos mojamos, lo único que hay que poder saber es que es el recurso que te diga según la conformidad con la ley, poco más. Continuamos, la renuncia a los derechos del intérprete, es decir, yo tengo derecho a un intérprete y no digo que no quiero que nadie me interprete nada porque no quiero saber nada, ¿vale? Tiene que ser expresa y libre, es decir, tengo que dejarla muy clara. Y solamente será válida si por el imputado, si recibe el asesoramiento jurídico suficiente y le permite tener consecuencia de la renuncia. Oye, que renunciar al intérprete te va a afectar en esto, esto y esto, ¿vale? Pero detalles,
hay dos sitios en los que nunca podemos, hay cosas a las que no podemos rechazar de la interpretación. El primero es derecho a ser asistido por un intérprete en todas las actuaciones en las que sea presenciaria, incluyendo interrogatorio policial, fiscal y las vistas, es decir, en los interrogatorios y en las cosas que tenga que estar yo personalmente, no puedo rechazar el intérprete. Y lo otro que no puedo rechazar el intérprete es cuando estamos en el juicio oral, tampoco yo puedo rechazarlo. ¿Puedo rechazar que me traduzcan algún documento? Por supuesto. ¿Puedo rechazar que el intérprete me asista en la declaración? No. ¿Cómo tiene que ser la renuncia? Totalmente expresa y libre. Y me tienen que haber explicado antes cómo me va a afectar esa renuncia. Por supuesto, todo esto, cuando hablamos de intérprete, no solo hablamos de intérprete de lenguaje, también hablamos de personas con discapacidad sensorial. Es decir, por ejemplo, los sordomudos se les explica todo. Ahora aquí pegaríamos un salto en los artículos. En mi tutorial 1 y nos iríamos a la parte de sumario, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver aquí algunos detallitos que vamos a continuar con este tutorial. El que presenta la perpetración de un delito público, es decir, yo veo que algo está ocurriendo en un delito, tengo que incluírselo y decírselo a los jueces, juez de instrucción, juez de paz, comarcal, municipal o un funcionario fiscal. De los jueces, si yo veo un delito, me acuerdo, pero del funcionario fiscal parece que no me acuerdo. Me voy a cualquier juez, por supuesto al juez más próximo al sitio en el que se halla, ¿de acuerdo? Chico, ¿qué pasa si yo veo un delito que están robando en la calle y no me voy ni a un juez ni a un fiscal? Lo digo, te cae una multa. La multa no es una barbaridad. 25 a 250 pesetas. Ustedes las traducí aquí a euros al lado, pero es verdad que estas no las suelen preguntar, ¿de acuerdo? Chicos, todos tienen que denunciar cuando ven un delito. Hay gente que puede ser que no tenga que denunciar. Por ejemplo, si tú eres un impuber, no tienes. Si no tienes pleno uso de tu razón, tampoco tienes esa obligación de denuncia. Por tanto, a estos dos nunca le caería multa. Tampoco están obligados los cónyuges no separados legalmente, no están las parejas de hecho o los que tengan relación de afectividad. Fijaros, un cónyuge separado legalmente sí tendría que renunciar, ¿vale? Sí tendría que denunciar y tampoco pueden los ascendientes y descendientes hasta segundo grado, ¿de acuerdo? Pero esto, por supuesto, los cónyuges no pueden respecto de su pareja y no puede un ascendiente y descendiente de segundo grado respecto de sus familiares y con ciertas excepciones. ¿Por qué? Porque si es alguno de estos delitos que lo han añadido nuevo, los cónyuges y los ascendientes tendrían que desayunar, denunciar. Esto es lo que me habéis pillado por la mañana grabando el vídeo y se ve que el hambre chirría. Pues que lo tengáis muy en cuenta. De acuerdo, no os preocupéis que ahora repasaremos esto. Después tenemos que tener en cuenta que hay ciertas personas que por sus cargos, profesiones o oficios, si tienen conocimiento de un delito público, pues están también obligados a denunciar. ¿A dónde van las personas que se han enterado de un delito por su profesión? Por lo mismo, a los jueces y al Ministerio Fiscal. O aquí también te añaden, que en el otro lado no te lo ponían, pero es lógico que fuera también funcionario. ¿Dónde se van al juez y fiscal y funcionario de policía a denunciar? Pues al lugar más cercano. ¿Qué multa le cae a estos profesionales que por puesto por su cargo o profesión no ponen la denuncia? También de 25 a 250 pesetas. Chicos, ¿hay alguna profesión especial que la multa sea más grande? Sí. Profesor de medicina, cirugía o farmacia. Si se han enterado por su actividad profesional, la multa es de 125 a 250 pesetas. Fijaros esto, soy un médico que voy por la calle, veo un delito y no denuncio. ¿Qué multa me dan? La multa que pongo por médico que ve un delito en la calle es 25 a 250 pesetas, porque no lo he visto por mi profesión. Estoy en mi consulta, me llega una mujer y me dice que ha sufrido violencia y yo no lo denuncio. ¿Qué multa me ponen? Como soy médico y ha sido en el uso de mi profesión, la multa sería 125 a 250 pesetas. Si la omisión, por supuesto, procede de un empleado público, además de la multa, lo que vamos a hacer es chivarnos al superior. Oye, que este lo ha hecho malamente. Y también están exentos de poner la denuncia profesionales como los abogados y procuradores, pero respecto de las instrucciones que reciben de sus clientes. Por ejemplo, yo soy abogado, veo por la calle y veo cómo roban un coche, tengo que denunciar, por supuesto, porque ese no es mi cliente. Si no denuncia, ¿qué
multa es? Pues como es una profesión normal, 25 a 250 pesetas. Tampoco tienen que poner la multa a los eclesiásticos y los ministros de los cultos disidentes, pero solo por las noticias reveladas en las funciones de su ministerio. Estamos allí confesándonos en plena oscuridad y le decimos, perdona mis pecados porque he cometido un delito. ¿Pueden ir a denunciarnos a ellos? No, no tienen obligación porque se lo han hecho en el ministerio. Sin embargo, va el cura por la calle y ve cómo roban un coche, ¿tiene obligación de denunciar? Sí. ¿Cuánto es la multa por no denunciar? 25 a 250 pesetas. Pues nada, ya habríamos cambiado este vídeo de los tutoriales cortos y ahora ya lo habríamos terminado y lo que vamos a hacer es repasar, ¿de acuerdo? Vale, primera cosa que vamos a ver, ¿quién se nombra de traductor? El que conozca el idioma o en casos de urgencia, el que esté en las listas de la administración o en casos de urgencia alguien que conozca el idioma, que sepamos que luego más para adelante nombran entre estos dos, nombran al maestro de lengua extranjera. ¿Cómo es la relación entre el intérprete? Tiene que respetar la confidencialidad. ¿Cómo era la relación entre el abogado y su cliente? Confidencial. Chicos, ¿qué pasa si vemos que no se ofrece garantía en la traducción? El juez o el Ministerio Fiscal, ya sea de oficio porque se lo han dicho a las partes, van a comprobarlo y ver si nombra un sustituto. Recordamos, quien dice que hace un intérprete, juez o Ministerio Fiscal. Quien dice que si la interpretación es correcta, juez o Ministerio Fiscal. Quien dice que ciertos pasajes de los documentos esenciales no hay que traducirlos es juez, tribunal o funcionario competente, que lo vimos en la otra clase. Más cositas. ¿Qué pasa antes de nombrar un intérprete? ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? Se acerca a la persona que ha pedido el intérprete, le hace ciertas preguntas para ver si de verdad sabe el idioma. Chicos, ¿qué pasa si yo deniego la interpretación, deniego traducir un pasaje o deniego una queja sobre que el intérprete no lo está haciendo mal o bien? Pues fijaros, la denegación hay que ver cómo se hace y dónde. Si lo haces durante la fase de instrucción, tú lo pones por escrito y que te pongan el recurso que corresponda. Si tú lo haces en la vista, tú lo dices verbalmente y la otra parte que presente protesta para recurrir la resolución final. ¿De acuerdo? Chicos, puedo renunciar al intérprete totalmente, de forma clara y concisa, pero antes te tienen que haber avisado de cómo te afecta. ¿Puedo renunciarlo en todas las veces? No. En las cosas en las que tú estés presente, pruebas que se celebran contigo como los interrogatorios policía fiscal, cualquier vistilla judicial en la que tú formes parte o el juicio, el intérprete tiene que ir sí o sí. Vale, más cositas, chicos. Todo esto que hemos visto para los intérpretes también se va a afectar a los de la discapacidad sensorial totalmente. Chicos, yo soy una persona normal, veo un delito, estoy obligado a denunciar sí ante el juez, fiscal o funcionario de policía que esté más cercano. ¿Qué pasa si no denuncio? 25 a 250 pesetas. Chicos, si yo me entero de algo por mi cargo o profesión, ¿tengo que denunciar? Sí. ¿Cuánta es la multa que me ponen? 25 a 250 pesetas. Chicos, ¿hay alguna profesión en la que la multa sea más gorda? Sí. Médico, cirujano o farmacia. Si me entero por mi profesión, 125 a 250 pesetas. ¿Hay alguien que no tenga esta obligación de denunciar? Sí. Los impúberes y los que no tienen uso de su razón. No denuncia. Las parejas oficiales, que no exparejas, de acuerdo, y los familiares hasta segundo grado no tienen obligación de denunciar respecto de sus parejas y respecto a sus familiares, salvo que sean estos delitos que me lo tengo que aprender de manera memorística y que lo metieron nuevo en la ley. ¿De acuerdo? Chicos, si yo me he enterado del delito por mi profesión, que es un empleo público, aparte de la multa que me cae, pues que avisan a tu superior para que te pegue un tironcillo de oreja. ¿Hay alguien más que no denuncie por su profesión? Por supuesto, abogados y procuradores, pero no denuncian de lo que le haya contado su cliente. Y los eclesiásticos y ministros, pero no denuncian de lo que le hayan contado en el secreto de confesión, es decir, en funciones de su ministerio. Y hasta aquí esta píldora. Esperamos que te haya gustado y te esperamos en las siguientes.